Hola, buen día. En el video de esta ocasión te mostraré cómo poder resolver integrales que incluyen un denominador de la forma v al cuadrado más menos a cuadrada o a cuadrada menos v cuadrada. Entonces empezamos. Trabajamos con un ejemplo. En este ejemplo el integrando es 7 dividido entre la raíz cuadrada de 16 menos 25x al cuadrado. Entonces, recordemos que una constante, como es este 7 que multiplica, la puedo extraer fuera del signo de la integral. Y ahora reviso mi formulario para ver cuál de estas fórmulas se ajusta a la forma que aparece en esta integral. De los que aparecen en la primera columna, podrás notar que ninguna de ellas incluye una raíz cuadrada. Entonces las desecho. De estas que aparecen en la segunda columna, las dos incluyen una raíz cuadrada. Por consiguiente, debe ser alguna de ellas. Observa que aquí el 16, que es una constante a la cual se le resta 25x al cuadrado, aparece primero. Entonces, en esta forma, la constante elevada al cuadrado aparece primero y la variable aparece restando. Mientras que en esta forma, a la variable aparece primero y la constante aparece sumando o restando. Esto que me indica que la forma que debo de ocupar es la que está acá. La resalto. Entonces, ya tengo la fórmula que debo de emplear para poder hallar la integral de esta función. Necesito identificar quién es A. A, en este caso, A cuadrada es 16. Por consiguiente, B cuadrada será esta expresión, 25x al cuadrado. Necesito encontrar quién es A. Bueno, extrayendo raíz cuadrada en ambos miembros, A tendrá que ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrada, que es 4. V será la raíz cuadrada de 25x al cuadrado, que es 5x. Tengo la variable b que es 5x, entonces tengo que obtener su diferencial. Diferencial de b es igual a la derivada de 5x. Derivada de 5x es 5 con respecto a x. Ya está. Entonces procedemos a hallar la integral. Acá volví a escribir la misma expresión. Observa que la diferencial de b es 5 por dx y acá nada más tengo dx. Con lo cual me indica que debo de escribir un 5 que multiplique y un 5 que divida. ¿Sale? Ya aquí en este caso la diferencial de v estaría completa. Entonces este 5 que aparece en el denominador, pues lo escribo fuera del signo de la integral. Ya las cosas van tomando mucho parecido a los que necesito en la fórmula. Entonces, vuelvo a escribir 5 de x, ¿quién es? Es de b. Estoy haciendo ya las sustituciones. ¿Quién es 16? Ah, pues 16 es a cuadrada. ¿Quién es 25x al cuadrado? Ah, pues es v cuadrada. Entonces, observa que esta expresión es la misma que tengo en la fórmula. Entonces ya puedo obtener su antiderivada. ¿Quién es su antiderivada? Bueno, este 7 quintos aparece de por sí aquí multiplicando y la antiderivada de esta expresión es el arcoseno de v sobre a más una constante. Recuerda que el arcoseno no es otra cosa que el seno inverso, ¿sale? Entonces, regreso a la variable original y es 7 quintos del arcoseno de 5x sobre 4. ¿Por qué 5x? Porque ese es lo que es lo que representa v, mientras que a es este 4 que aparece acá, ¿sale? Más una constante. Bueno, entonces te decía que arcoseno es lo mismo que seno inverso. Son dos formas de representar esta función inversa del seno. Ahora, vamos a comprobar que efectivamente esta expresión es la antiderivada o la primitiva de esta expresión. Para ello, ¿qué debo de hacer? Debo de derivar esa expresión. ¿Ok? ¿Cómo derivo un seno inverso? Bueno, aquí está mi fórmula de derivación. Derivada del arcoseno de una función v es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más v al cuadrado multiplicado por la derivada de b con respecto a x. O escrito en forma de seno inverso. Derivada con respecto a x del seno inverso de v es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado.
Entonces, esta es la fórmula que voy a ocupar para derivar esta expresión. Estoy derivando, indico que debo de obtener la derivada de esta expresión y otra vez aplico propiedades de derivadas. Derivada de una constante por una función, pues es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. Pero además, derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, este 7 quintos multiplica a toda esta derivada, esas dos derivadas. Aquí es a donde aplico esta fórmula, ¿no? Vuelvo a escribir 7 quintos y a la hora que yo derivo el seno inverso de esta expresión, derivada del seno de la expresión es ¿quién? 1 dividido entre ¿quién? Entre la raíz cuadrada de 1 menos lo que vale v elevado al cuadrado. ¿Sale? En este caso, v, bueno, el argumento elevado al cuadrado es este argumento y está elevado al cuadrado. No te confundas de esta v con esta v. Aquí se refiere al argumento de la función. Ujú. Y debo de multiplicarlo por la derivada del propio argumento de la función, que es 5x sobre 4. Derivada de la constante, pues es 0. Entonces, este 7 quintos, ¿ok? Multiplica a quién? A 1 sobre, aquí estoy escribiendo 1 y estoy elevando el argumento de la función al cuadrado. 5x sobre 4 al cuadrado es 25x cuadrada sobre 16. Aquí ya estoy obteniendo la derivada de 5x sobre 4. Observa que la puedo pensar como 5 cuartos de x y derivada de una constante por una función serían los 5 cuartos, que es la constante, por la derivada de x respecto a x, que es 1, más el 0, que es la derivada de la constante. Esta expresión se ve complicada, pero vamos a simplificarla. 7 quintos, vuelvo a escribir el 1 y aquí observa que este 1 que está dentro del radical lo escribo como 16 sextos. 5 cuartos multiplicados por 1 siguen siendo 5 cuartos. El 0 ya no tiene caso que lo escriba. ¿Por qué escribí 16 sextos? Porque es más fácil restar cuando tienen el mismo denominador. Entonces, el resultado de esa operación es ¿quién? Bueno, este 5 cuartos lo escribo aquí como factor que multiplica 7 quintos. Y este 1 es este mismo que 1 que está acá. Y ahora 16 sextos más 25x cuadrada sobre 16 me va a dar esta expresión. Ajá. Bueno, ahora multiplico. Bueno, esta raíz, la raíz de una división es la división de las raíces. La raíz de un cociente es el cociente de las raíces. Estoy extrayendo la raíz cuadrada en el numerador y la raíz cuadrada en el denominador en esta expresión. Ahora, cuando yo simplifico, hay un 5 que multiplica y un 5 que divide. Por consiguiente, solo se mantienen el 7 que multiplica y el 4 que divide. Este 1 lo estoy escribiendo como 1 sobre 1. Este 16, su raíz cuadrada es 4, ¿sale? Y ahora aquí ya puedo aplicar la regla del sándwich. Extremos por extremos se multiplican y van al numerador. Medios por medios se multiplican y se escriben en el denominador. Entonces me va a quedar 7 cuartos que multiplica ¿quién? A 1 por 4, que es 4, y 1 por esta raíz, que me queda esta raíz. Ahora, observa que este 7 cuartos multiplica toda esta expresión. Entonces, este 4 multiplica a todo y este 4 divide a todo. Entonces, puedo cancelar este 4 con este 4 y ¿qué me va a quedar? 7 que divide a la raíz cuadrada de 16 menos 25x al cuadrado. ¿Y esto es quién? El integrando que me dieron originalmente. Este integrando y esta expresión es lo mismo, lo cual indica que el proceso que seguí para resolver este ejercicio es correcto. Veamos un ejercicio más, un ejemplo más. Ahora pretendo obtener la integral de 13 con respecto a r dividido entre 100 menos 36r cuadrada. Estoy usando r para que no siempre ocupemos la variable x, ¿no? O sea, para darle variedad. Nuevamente, el 13 que multiplica a la variable, pues la puedo extraer fuera del signo de la integral. Consulto mi tabla de integrales. Observa que ahora esta expresión, este denominador, ya no contiene raíces. Ya puedo descartar
los que aparecen en esta columna. Ahora, la constante aparece primero y la variable aparece restando después. Aquí hay una suma, entonces esta no puede ser. Aquí hay restas, pero en esta resta aparece primero la variable y luego la constante. Entonces, la que debe ser la correcta es la que está acá, ¿sale? Donde aparece primero la constante y al final, restando, aparece la variable. Muy bien, entonces procedemos. Tengo que identificar quién es a cuadrada. A cuadrada es este 100. ¿Quién es b cuadrada? Es 36r cuadrada. Entonces, ¿quién será a? A será la raíz cuadrada de 100, mientras que v es la raíz cuadrada de 36r cuadrada, que es 6r. Obtengo la derivada de b. La derivada de b es 6 con respecto a r. Estoy derivando con respecto a v en el miembro de la izquierda y derivo con respecto a r en el miembro de la derecha. Ok, vuelvo a escribir esta expresión. Observa que para que yo tenga la diferencial de b, necesito que aparezca un 6 por dr y nada más tengo dr. Entonces, multiplico por 6 en el numerador y divido entre 6 en el denominador. Estoy multiplicando en realidad por 1. Pero de esta manera ya se ajusta la diferencial para que pueda yo proceder. Este 6 entonces lo escribo fuera del signo de integral. Y estoy en posición ya de hacer las sustituciones pertinentes para poder ocupar esta fórmula. ¿Ok? 13 sextos que multiplica la integral de ¿quién? De 6dr, acá estoy escribiendo en lugar de 100, estoy escribiendo ¿quién? 10 al cuadrado, que siguen siendo 100. En el lugar de 36r cuadrado estoy escribiendo 6r elevado todo al cuadrado, ¿sale? Y ahora sí, ya esta expresión se parece a esta. Aplico la fórmula y me dice que es quién. La integral de esta expresión, bueno, son los 13 sextos que de por sí ya estaban, multiplicados por el logaritmo natural de quién. De lo que vale a más b dividido entre a menos b. Entonces, logaritmo natural de quién? De a más b dividido entre a menos b. Este es el argumento de este logaritmo, más la constante de integración. Recuerda que toda esta expresión está multiplicada por 13 sextos. Bueno, voy a empezar a hacer las simplificaciones. 2 por 10 me da 20, ¿sí? El argumento del logaritmo sigue siendo esta suma dividida entre esta resta, pero en lugar de escribir una constante multiplicada por 13 sextos, estoy escribiendo este acá, que sigue siendo una constante. Ahora, resulta que 13 por 1 es 13 y 6 por 20 es 120. Por el logaritmo natural de 6 más 6R, 10 más 6R dividido entre 10 menos 6R más una constante. Y este es el resultado de la integral que estoy buscando. Ahora, ¿cómo sé que esto es correcto? Pues procedo a hacer la comprobación. Para ello recuerdo que la fórmula para derivar un logaritmo, derivada del logaritmo de algún cierto argumento, es igual a ¿quién? A 1 dividido entre el argumento del logaritmo multiplicado por la derivada del argumento del logaritmo con respecto a x. ¿Esto qué significa? Que debo de obtener la derivada de esta expresión y me deberá dar este integrando. Veamos si es cierto. Entonces, derivada con respecto a x de esta expresión, la escribí acá. Bueno, otra vez, derivada de una constante por una función es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función y derivada de una suma es la suma de las derivadas. Estoy aplicando las dos propiedades de un solo jalón. Estoy sacando esta constante fuera del signo de derivación y estoy separando esta derivada en dos derivadas, ¿sale? Bueno, yo sé que la derivada de una constante, ¿cuánto vale? 0, aquí está este 0, y empiezo a aplicar la fórmula de derivación. Derivada del logaritmo natural de u es igual a ¿quién? A 1 dividido entre u. 1 dividido entre u, donde u es el argumento del logaritmo. Y lo debo de multiplicar por la derivada de este argumento. Aquí lo estoy indicando. Todavía no estoy obteniendo ninguna derivada, apenas estoy indicando que voy a derivar el argumento del logaritmo. Entonces procedemos a obtener esa derivada. 13 sobre 120, ¿sale? Aquí, ¿qué hice?
Estoy, lo que estoy haciendo es escribiendo, esto es el recíproco de 10 más 6R entre 10 menos 6R. Entonces lo estoy escribiendo, si lo quieres pensar de esta manera, de cabeza, ¿no? Y estoy obteniendo aquí en este paréntesis grande la derivada de esta expresión, que es un cociente. Derivada de un cociente es igual a ¿quién? Al denominador multiplicada por la derivada del numerador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, todo dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Ok, concentrémonos. Entonces es denominador, que es 10 menos 6R, multiplicado por la derivada de 10. Derivada de 10 es 0, más derivada de 6R es 6. Ahora, menos el numerador, que está escrito acá, multiplicado por la derivada del denominador. Derivada de 10 es 0, menos derivada de 6R es menos 6. Todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Wow. Procedamos a hacer las multiplicaciones que están acá indicadas usando la propiedad distributiva. Y entonces obtenemos ¿quién? Sigue apareciendo esta expresión acá. Y ahora 6 por 10 me da 60. 6 por menos 6 me da menos 36. Menos 6 por 10 me da menos 60. Y menos 6 por 6R me da menos 36. Este signo menos lo sigo escribiendo acá. Vuelvo a proceder con la simplificación. Y ahora observa. 60, bueno, este menos por este menos me da este más. Menos por menos también me da este más. Y ahora, ¿qué tengo? Tengo un 36R que resta y un 36R que suma, que se cancelan. Y me queda 60 más 60 que me dan 120. Entonces, ¿qué tengo? Tengo tres factores. 13 sobre 120 que multiplica a 10 menos 6R dividido entre 10 más 6R y que a su vez es multiplicado por 120 que es dividido entre 10 menos 6R todo elevado al cuadrado. ¿Qué puedo hacer acá? Este denominador que está elevado al cuadrado es la misma expresión que está acá, pero sin estar elevado al cuadrado. Entonces, cancelo esta con uno que está acá. Y cancelo este 120 que divide con este 120 que multiplica. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda, ya cancelé los 120 acá y los 120 acá, por eso ya no aparece. Cancelé este 10 menos 6R con uno del exponente que está acá y me queda esa expresión. Y entonces ya puedo multiplicar numerador por numerador por numerador, denominador por denominador por denominador. 13 por una es 13. 1 por 10 más 6R por 10 menos 6R, me quedaría 10 más 6R por 10 menos 6R, que es un producto de binomios conjugados. ¿Cómo se resuelve un producto de binomios conjugados? Cuadrado de los primeros términos menos el cuadrado de los segundos términos. Y observa que esta expresión es la misma que me dieron como integrando de esta integral, con lo cual concluyo que el resultado es correcto. ¿Ok? Espero que este video sea de tu utilidad. Hasta la vista. Buen día.